Chicos, buenas, empezamos. Feliz año. El día de hoy empezamos con... Continuamos con las estrategias de control y luego cerramos. En la semana de esta semana puse examen, pero me dijeron que... Yo pensé que ya era la quinta, pero me dijeron que es la cuarta, así que vamos a mover el examen para el próximo viernes, ¿no? Entonces el examen no es de esta semana, a pesar de que estaba ahí puesta en la plataforma, pero entonces el examen va a ser el próximo viernes. Ya. Con eso, bueno, revisemos. La última vez nos quedamos en... Ya habíamos visto este regulador de cuarto orden, ¿no? Era una de las estrategias que utilizábamos esta técnica de los coeficientes. El regulador se veía como... eh, le tomábamos de la estrategia de eliminación de ceros y polos. Vimos que los ceros influyen mucho y pusimos un filtro para eliminar la acción del cero, ¿no? La acción del cero. ¿De acuerdo? O de los ceros del filtro. Si tenemos dos ceros, el filtro debe tener dos polos. Si tenemos un cero, el filtro va a tener un polo. ¿De acuerdo? Eso era como uno de los pasos que había que tener en cuenta para que nuestro sistema pues se vaya pareciendo mucho a lo que se considera como un sistema robusto. No voy a hablar de esto porque, bueno, ustedes ya saben cómo hacerlo, tienen el curso de control. Lo que sí es importante saber que existen este tipo de controladores, todos son una combinación de este de aquí, ¿no? Son los más utilizados, bueno, son los que hay y son los que más se usan. PI, planta de primer orden, mandamos PI, siempre. Planta de segundo orden, PD. Y si la planta de segundo orden cambia muy rápido, PID. ¿Acuerdo? Entonces, esos serían los trucos. Si hay que mover mucha masa, es decir, si hay que mover una carga muy grande, P. No tiene sentido poner ningún I, ningún D. Si es algo muy pesado, por ejemplo, tendremos que mover una banda transportadora con su sistema de reducción y cosas así, pues mandamos un P. Si necesitamos controlar, mantener constante el movimiento de esa banda transportadora, y sabemos que los cambios van a ser muy bruscos, es decir, que lo vamos a cargar mucho en esa banda. Entonces, PI, si esa banda transportadora, las cajas comparado con el torque del motor son mínimas, P. Si voy a hacer control de posición de esa banda transportadora, de posición, ojo, de posición, no de velocidad, entonces PD, ¿de acuerdo? Y ya para cualquier otro, pues hacemos PID. Bueno, ustedes vieron un curso donde había algunas técnicas para analizar eso. En proyectos hicimos uno parecido, ¿de acuerdo? Teníamos un circuito, un PI, hicimos un PI, teníamos un circuito ERR. C, ¿no? Aquí teníamos el voltaje UI y tenemos el voltaje UOUT, que es el que hay que controlar. Bueno, teníamos unas condiciones de diseño, decíamos que el T S creo que era 0.01 y el TR algo así era, ¿no? TS teníamos 0.09 creo que era y el TR era igual a 0.01 en ese sentido y teníamos que el MP no debía superar o debería ser menor, perdón, aquí menor y aquí debería ser menor o igual al 20%. Bueno, en base de eso se hizo un regulador, ¿no? Nosotros sabemos que R es igual a 100K en nuestro sistema y C era igual a 1 microfarad. Para lograr hacer el sistema de control de esa planta, pues se obtuvo un modelo matemático, lo que se conoce como el modelo de la caja blanca, y llegamos a determinar que este modelo tenía una función de transferencia, o G de la planta, S era igual a 0.5 dividido para
5S más 1, ¿no? Lo habíamos puesto en forma canónica, esa era la función de transferencia de nuestro sistema. ¿Qué hacíamos? No metíamos el sistema de control, entonces tenemos la referencia, el más, ¿de acuerdo? Y aquí teníamos la función de transferencia del controlador. Aquí tenemos la función de transferencia de la planta. Y en este caso decimos que como es de primer orden, necesitamos controlar la salida de voltaje, como controlar la velocidad. Entonces vamos a hacer un regulador PI. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el error, aquí tenemos el U que lo utilizan en teoría de control, la masa que utilizan los mecánicos, como ustedes quieran llamarle, y aquí tenemos la salida Y. Bueno, según las condiciones de diseño, dependiendo del TS, tenemos el omega N y cosas así. Yo obtuve para este sistema un regulador PI con las siguientes características. Ustedes luego lo pueden verificar, ¿no? 3.1S más 1392 dividido para S, ese es mi regulador PI. De acuerdo, y aquí tenemos 0.5 dividido para 0.05S más 1. Ya. Ok, entonces voy a verificar qué pasa con este sistema, si se controla o no se controla, y ya está. Entonces hoy día empezamos las clases, bueno, estas con las estrategias de control, no voy a seguir con el PID porque eso ustedes ya recibieron el curso de control. Simplemente nos vamos a saltar directamente al 1000. Para este sistema, este es el ejemplo número 1, que sería el control del RRS. Luego vamos a hacer algunos más. Ya, entonces primero vamos a hacer la prueba 1000 de este sistema. Ahora, ¿qué significa 1000? Eso significa model in the loop. Ya, eso quiere decir que en vez del modelo matemático de esta ecuación matemática, voy a utilizar un modelo físico del sistema. Vamos a reemplazar esto por un modelo físico y vamos a ver si nuestro regulador funciona. Luego podemos cambiar al regulador por un modelo físico también, es decir, a este le ponemos un modelo físico, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si toda la física de esto va a funcionar, ¿ok? Eso significa model in the loop. El model in the loop, todo se realiza todo en el dominio de la simulación, ¿no? ¿Vale? Toda la prueba se realiza en el dominio de la simulación. Sirve para validar el modelo de la planta, para validar el modelo del controlador y en conjunto esto valida el sistema de control, ¿no? Sirve para validar. Y ahí el conjunto valida el sistema de control. Todo en el dominio de la simulación. ¿De acuerdo? Nada en el dominio del software ni del hardware. Todo viene a ser simulación. Entonces vamos con el primero. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces voy a sacar una función de transferencia. Y le ponemos la planta, ¿no es cierto? Primero con el sistema y luego la planta.
Ya, entonces le tenemos 0.5 y aquí es 0.05. Le abrimos un poquito más. Y acá entonces la función de transferencia del controlador. Ya, entonces aquí tendríamos que el controlador, bueno, al menos que yo saqué, es 13.1 espacio 1392, 1392. Y acá abajo es 1 y 0, ¿no? 1 y 0. Tan al comparador. Scoop. Menos. Y aquí el step, ¿no? Bueno, lo voy a poner en 0. Y el tiempo lo voy a poner en 1 segundo. Bueno, algo podríamos hacer. Bueno, ahora sí play. Ya, bueno, voy a hacerle un poco más pequeño. 0.5 para poder ver las características, ¿no? Entonces, miren, lo que vemos es que el regulador, bueno, el controlador cumple con las características de diseño, menos del 0.1, ¿de acuerdo? Este menos del 0.09, y esta rampa, que arriba que dice menos del 20%. Entonces, bueno, lo tenemos bastante bien controlado, ¿no? Ya, esto es, bueno, lo que nos enseñan en la teoría de control, lo que hemos visto, las estrategias de control, puede ser de primero o segundo. ¿Qué falta aquí? Entonces nos falta poner el filtro para eliminar la acción de este 0, ¿de acuerdo? Entonces, nos toca poner acá una función de transferencia para el filtro. Acuérdense que se calcula el 0 de esta planta. Simplemente igualamos el denominador para 0, despejamos ese y ese va a ser el polo del filtro, ¿no? Entonces le copio, doble clic, entonces esto va a ser igual a 1392 dividido para dividido. Ya, y acá también lo mismo, ¿no? Y ahí lo tendremos. Y ya tenemos el filtro de entrada, ¿no? Que es un elemento muy importante para disminuir la carga esta de entrada a la planta, ¿no? Miren, por ejemplo, los cambios bruscos de la planta. O, en otras palabras, eliminar el 0 o la acción del 0 del controlador. Ya. Entonces, fíjense ahí, consumo menos, ¿no? Consumo menos, no es tan brusca. Eliminamos la acción del 0. Miren, un poquito más bajo y ya nos llega hasta 1.2. Justamente es porque eliminamos la acción del 0 del controlador por los cambios bruscos de la entrada, ¿no? Por los cambios bruscos de la entrada. Esto justamente hace una amortiguación. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, como todo esto está en un modelo matemático, en la transformada S, lo que tenemos que hacer es cambiar esto por
un modelo físico. ¿De acuerdo? También se puede cambiar esto al modelo físico si nosotros lo queremos llevar, lo vamos a construir de manera analógica, es decir, vamos a hacer un computador analógico con integral, con integradores, con diferenciadores y cosas así. ¿De acuerdo? Si lo vamos a llevar luego al dominio del software, entonces no es necesario cambiarlo por hardware, ¿no? Si lo fuésemos a construir, entonces tendríamos que cambiar esto por hardware y esto por hardware. Pero si va a ir solo a código, es decir, vamos a utilizar un microcontrolador para realizar esta estrategia, entonces el único que hay que cambiar a será ¿no? A la planta por un modelo físico. Y ahí validaríamos el modelo in the loop. Entonces lo que hacemos será trabajar ahora con herramientas del Simscape y vamos a armarnos el circuito. Ya, entonces acuérdense que el circuito es del RRC. Un capacitor. Necesito una referencia. Por aquí nada más. Sensors, un sensor de voltaje. Source es una fuente controlada de voltaje. Y de utilities necesitamos el solver. Y por ahí uno que otro SPS, PCS. Que sí vamos a necesitar. En esta versión todavía se guardan así. Este va a ir para acá. Y Simulink todavía va a estar por aquí. Ya. Command C, Command B. Que debía haberle cambiado el valor, el nominal. Ya. Entonces doble clic. Armamos el circuito de la planta primero, ¿no? Entonces le ponemos ahí 100. K. Le copiamos y rotamos, ¿no? Para formar el circuito. Bueno, ahí. Ok, aquí estaría la fuente. Y no se olviden, chicos, de poner siempre los buffers, ¿no? En este caso vamos a sacar este amplificador operacional. Porque esto ya tiene que verse lo más real a lo que ustedes van a conectar, ¿no? Es decir, más bien, lo que ustedes van a conectar ya se tiene que ver en la planta, ¿no? Todos los elementos que ustedes van a utilizar en la planta. Ya, aquí también. Bueno, aquí también voy a usar un buffer porque esto, si estoy pensando que lo voy a hacer en microcontrolador, ¿no? Esa es la idea ahorita. Entonces, como lo voy a hacer en microcontrolador, aquí también voy a poner un buffer, ¿ok? Entonces vamos a hacer un control que lo vamos luego a llevar a un microcontrolador. Entonces debe tener la mayor cantidad de física integrada en el modelo de la planta, ¿no? Claro, todo esto se simplificó a esta función de transferencia, ¿no? Todo esto de la planta es válido, matemáticamente eso funciona. Vamos a ver si consideran ciertas cosas del modelo físico y si cambian algo en nuestro sistema de control. Entonces, justamente para eso es la prueba 1000, para validar en un sistema que podría llegar a parecerse mucho al real, a ver si nuestro controlador no cambia ninguno de los parámetros de diseño. Entonces, rotar, flipear, le voy a flipear de izquierda a derecha para que me quede más cómodo esto por aquí. Así, ¿no? Ahí estamos bien. Ya, la referencia eléctrica.
Ya los tenemos. Listo. Capacitor, dejen ver. Las resistencias son de 100. Este le vamos a llamar R. Este le voy a llamar R espacio para que se parezcan. A este le voy a llamar C. Este le llamo OP 2. Este va a ser el OP 1. Sí, en la versión anterior es un poco complicado con los nombres, ¿no? Este va a ser UOUT. Ya. Entonces, miren, ya tenemos la planta. Como estoy pensando implementar esto en un microcontrolador, es decir, la planta física y el sistema de control va a ir a un controlador, entonces lo dejamos así. Y ahí está con los buffers, ¿no? Con los buffers. Y ahora lo que hacemos es poner el controlador. El controlador sigue siendo un modelo matemático, no es un modelo físico, es decir, no voy a cambiarle esto por amplificadores operacionales porque no voy a hacer un control analógico, no lo voy a implementar en operacionales, va a ser un control digital, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar un microcontrolador. Entonces esto va para acá. Y ya va acá el mundo matemático. Y copiamos todo esto que le acompaña. Ya, entonces dos cosas siempre hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esto y este de aquí. Es decir, la salida, este de aquí también. Y vamos a poner un scope en común para los dos, ¿no? Es decir, para que me permita comparar los resultados del modelo del control de la planta física y del control del modelo netamente matemático que tenemos. Entonces, doble clic. Y ponemos dos ahí. Los voy a dejar así. Display. Login time. No quiero, ok. Ya, este por acá y este por acá. Listo. Déjenme hacerlo un poco más nítido. Channel 1 lo vamos a hacer negro. Y al channel 2, .7 dice que lo vamos a hacer así. Todos de los packs, no tengo. Ok. Play. Entonces, ahí están los dos. ¿De acuerdo? Están sobrepuestos, por eso es que nos da el mismo resultado. De eso se trata la prueba 1000. Vamos a ver. No deja hacer una anotación. No me da. Bueno, esta es la prueba 1000, ¿no? Entonces, la prueba 1000 es cuando yo ya tengo diseñado el sistema de control, reemplazo todo por la física bueno, el modelo físico que se va a utilizar. En este caso no cambio el controlador porque este va a ir a software, entonces más bien este se va a testear en la prueba SIL, ¿no? En la prueba software in the loop. Si fuese que voy a implementar este controlador con amplificadores operacionales y lo van a armar como un computador analógico, entonces todo esto se cambia por elementos. Como no voy a hacer eso, entonces lo mantenemos. Miren, si comparamos las dos salidas, deben tener exactamente las mismas características de voltaje. Sí, y se ve bastante bien, ¿no? Se ve bastante bien. Podemos ir ya testeando el sample time. Por ejemplo, el tiempo de muestreo que voy a utilizar luego para la implementación del código. Por ejemplo,
¿Qué tal si el sample time a la entrada le ponemos igual a 0.01, es decir, 1 kilohercio? Que será la frecuencia de muestreo, ¿no? Con la que va a trabajar el sistema, ya cuando lo hagamos la implementación en tiempo real. Entonces le ponemos play. Miren, ya pues se ablandan las curvas, obviamente porque aparecen más puntos en la resolución. Entonces, miren, si nosotros tenemos esto, miren, aquí está nuestra prueba, es decir, el sistema de control, y aquí está con el modelo físico de la planta. Y si pasamos, es decir, tenemos el mismo resultado, entonces a la prueba 1000 le hacemos check. ¿De acuerdo? A la prueba 1000 nosotros le hacemos check. Y ya con eso nosotros podemos decir que hemos pasado la prueba 1000 del controlador. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer una prueba 1000 de un motor. Se guarda ya. Ya, chicos, ahora vamos a hacer el 1000 de un motor. Entonces, supongamos que necesitamos hacer el sistema de control de un motor de ese, ¿ya? No, algo que se ve así. Aquí estaría entonces, este es J, aquí tendríamos el omega, el torque, el teta si ustedes quieren, dependiendo de qué van a hacer el control, este es R, L. Y ahí tendríamos el EMF, ¿no? Aquí tendríamos el voltaje de entrada y en el eje tendríamos la velocidad. Ya. Por lo general, si ustedes van a tomar los datos de un motor, en mi caso, este es un motor DC que tiene las siguientes características. Miren, el U de voltaje, el voltaje de entrada, la alimentación es de 9 voltios. Tengo uno que tiene una velocidad angular de 170 RPM. Ya. La corriente sin carga, que le llaman no load current, la corriente sin carga, no load, es igual a 50 miliamperios, unos 60 miliamperios. Tenemos el torque de arranque, o también conocido como el torque stall, ¿no? Este va a ser igual a 50 newton por centímetro.
Y tenemos que nos dan la inercia conjunta entre rotor, perdón, claro, entre el rotor y la reducción. Entonces nos dicen que la inercia del conjunto es de 0.0023 kilogramos por metro cuadrado. Ya. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar los parámetros del motor para el modelo matemático. Eh, Como es un sistema con reducción, lo que nosotros vamos primero a escribir la función de transferencia del motor. Como les decía, es un sistema de primer orden, entonces primero vamos a sacar la constante de tiempo, la ganancia del motor. Bueno, si ustedes revisan un poquito su cuaderno de actuación, van a ver que bueno, lo que estoy diciendo es que vamos a utilizar una función de transferencia del motor porque vamos a hacer un control de velocidad con sistema de reducción. Entonces, es los típicos motores que tenemos. Entonces, la función de transferencia se va a ver de esta manera, ¿no? La ganancia dividido para la constante del tiempo del motor, S más 1. Bueno, vamos a empezar así. Primero voy a hacer control de posición, de velocidad, luego haremos control de posición del mismo motor. Los datos ustedes lo toman el motor y esto es lo que les dan en las características del motor, ¿no? Nos dan la velocidad, perdón, el voltaje de alimentación, la velocidad a la que se mueve en ese voltaje, nos dan la corriente sin carga, el torque de arranque y la inercia. Si no nos dan la inercia, pues nos toca hacer una identificación o buscar algún motor que tenga parecido los parámetros, ¿no? Ya. Entonces, bueno, empecemos. La constante del tiempo, esto está definido como el producto de la inercia por la velocidad sin carga, ¿no? Es decir, non-load speed o la omega que le puse ahí dividido para el torque de el stall, de arranque, ¿no? Que le dicen stall, torque de arranque, lo que sea, va a ser igual. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer es primero multiplicar el J, bueno, este está en el sistema internacional, entonces sería 0.0023 y tendríamos que cambiar el omega que está 170 revoluciones por minuto, tendríamos que cambiarlas a eh, radianes por segundo. ¿No? Esto tendríamos que cambiar a radianes por segundo. Pueden usar una calculadora, pueden usar una conversión. Lo importante es que hay que cambiar eso que está en revoluciones por minuto a radianes por segundo. Como les decía, podemos usar el internet, podemos usar una revolución es igual a 100, perdón, es igual a 2pi y le cambiamos a segundos. Bueno, entonces aquí le vamos a poner por 170 convertidos a radianes, es decir, esto en radianes por segundo, ¿verdad? Y dividido para el torque del stall. Miren, otra vez, el torque del stall son 50 newton por centímetro y esto también les toca cambiar a newton metro, ¿no? No se olviden, esas son los principales errores que hay al momento de realizar el examen, que simplemente aplican la fórmula sin cambiar las unidades de conversión, ¿de acuerdo? Si este le toca a usted, por ejemplo, en el examen de fin de carrera, final de carrera, en el examen complexivo, entonces, pues aquí va a tener un cero bien grande si no hace esa conversión. Ok, ya. Y entonces sacamos que la constante de tiempo más o menos va a ser igual a 0.819 segundos, ¿no? Ya. Ok. Otra vez revisan su cuadernito de actuadores, van a ver que la ganancia va a ser igual. Entonces la ganancia se calcula como la velocidad sin carga, que es la que pusimos ahí, dividido para el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje. Otra vez, entonces esto tiene que cambiar, 170 tienen que poner en radianes por segundo, dividido para los 9 voltios, esto sí no tienen que cambiar. Esto les va a salir más o menos como 1.978. Okay. Entonces ya tenemos la función de transferencia del sistema con el que queremos trabajar. Okay. Entonces tenemos aquí que la planta de nuestro motor va a ser igual a la ganancia, que es 1.978, dividido para
la constante de tiempo que es 0.0819 S más 1. Y esta va a ser la función de transferencia. Para verificar, ustedes pueden darle a la entrada un step. Es lo que vamos a hacer. Vamos a darle un step. Miran a la salida que tienen y comparan con los datos del motor, ¿no? A ver si les dan lo que el motor en la placa del motor les dice que les debe dar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerlo. Ya, entonces voy a hacer uno nuevo. Sacamos una función de transferencia. Listo, entonces aquí ponemos 1.978 y aquí la constante del tiempo es de 0.081, ¿no? Eso es lo que me dio, 0.0819. Apply OK. Bueno, esto va a ser nuestro motor DC. Este es el DC motor, pero para control de velocidad. No se olviden que esto es para control de velocidad. Ya. Luego, lo que hacemos, acuérdense que la función de transferencia del motor DC es de segundo orden, es un sistema de segundo orden. Pero bueno, con las simplificaciones lo dejamos en uno de primer orden y la estrategia es porque vamos a hacer control de velocidad. Entonces voy a tomar un step. Le ponemos aquí. Y bueno, el start time 0, el final value, acuérdense que nuestro motor es de 9 voltios, entonces le vamos a dar 9 voltios. Y aquí vamos a poner un scope para ver si de verdad se va lo que nosotros decimos. Es decir, le damos 9 voltios y tendría que el voltaje ir a 170 revoluciones por, perdón, la salida tendría que ir a 170 revoluciones. ¿Sí? Entonces ahí está, obviamente, convertidos a RPMs. Debe dar, no sé, unos 17 algo, debe ser. Sí, entonces ahí está nuestro 17.8, 17.8 algo, que sería la conversión de los 170 RPMs a radianes por segundo, ¿no? Entonces ahí están, funciona nuestro modelo, se ve bastante bueno. Hagámosle un poquito más chico, pongámosle a unos 3 segundos nada más, no tan fuerte. Ya. Bueno, cumplimos con las condiciones que dice el pasaporte del motor, ¿no? Tenemos una función de transferencia que nos lleva a 17 y se carga más o menos en 0.01, estaríamos en el 65% del valor nominal del motor, ¿no? Entonces, bueno, por ahora el modelo está bastante bueno. Ya. La otra hay que hacer es identificar, es decir, tomamos los datos del encoder, comparamos con esto, es esa identificación de planta. Pero bueno, ahora simplemente lo que vamos a hacer es validar este modelo con un modelo físico que vamos a obtener. Ya. Ahora, miren, las condiciones de diseño del controlador son ya les pongo aquí. Vamos a ponerles, déjenme, les comparto esto. Ya, entonces miren, nos da unas condiciones de control que debemos obtener. Si ustedes se fijaron en la gráfica,
Más o menos llegábamos a que el motor llegue a su nominal en 0.5 segundos, ¿no? Entonces, por eso nos dicen ahora que el tiempo de estabilidad deba ser menor que 0.2, ¿de acuerdo? Y que en energía no nos debemos gastar más del 15% del valor nominal del arranque del motor. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente no vamos a regular a las condiciones extremas, simplemente vamos a realizar esa estrategia. Ahora, cuando hagan ustedes el control, entonces lo que tenemos que hacer es, primero el diagrama de control, ¿no? Primero, no se olviden el diagrama de control. Esto es menos. Como les digo, es de primer orden, vamos a hacer velocidad. Entonces, por ahora, PI. De una vez que es PI. Les quiero comentar algo, ¿no? Y yo creo que ustedes ya lo han notado. El 90% de los controladores son PI. Entonces, si ustedes toman cualquier controlador que hayan realizado, van a ver que es PI. Si alguien hizo PID, por ejemplo, para el control de velocidad, se va a dar cuenta que el KD va a ser muy pequeño, va a ser 0.000, es decir, va a anular el D en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor no ponerlo. Y entonces aquí vamos a hacer KPS más KI sobre S, ¿no? Ya. Y aquí entonces lo que hago es poner nuestro motor, que sería 1.978 dividido para 0.0819 S más 1. Como es de primer orden y ya hay fórmulas establecidas para esto, esto es U, perdón, E, esto es U, puede ser M, dependiendo de la literatura, y la salida Y. Ok, entonces vamos a hacer la estrategia de control. Miren, si hacemos el control, es decir, calculamos el omega en esto, más o menos va a ser igual a 4.6 dividido para TS por el G, ¿no? ¿De acuerdo? Para un tema de regulación, pues utilicen más o menos 10%. Ok. Por lo general, este parámetro G ustedes lo pueden quemar, calcular. Bueno, lo podemos calcular a partir del MP, por ejemplo, o podemos decir que es 0.5. O puede irle subiendo, ¿no? Va a depender de nosotros. Si utilizamos ese G y con el omega n, pues ya podemos cumplir con las dos características de paso, ¿no? Es decir, lo que podemos hacer acá, entonces es simplemente calcular el omega n como 4.6 dividido para el TS, que es 0.2 por 0.5 y súmele un más o menos 10% para que estén seguros de que eso les va a salir bien. Entonces, más o menos mi omega n dio como 33.8727. Ya tenemos un omega n. Ya tenemos el G. Ahora sí ya podemos calcular los coeficientes. Acuérdense que para estos sistemas P y D ya quedan como ciertas fórmulas establecidas. Uno sobre la ganancia del motor, que multiplica a 2G por la raíz cuadrada de la constante mecánica del motor, por el integral, por el gain, ¿de acuerdo? Esto menos 1. Y sabemos que el KI va a ser igual a la constante mecánica del motor por la velocidad nominal del motor, perdón, por el coeficiente coeficiente de oscilación natural al cuadrado dividido para la ganancia del motor, ¿no? Y bueno, esto si reemplazan los valores que tenemos aquí primero, ¿de acuerdo? Nos va a dar un KI de 52.13. Y si reemplazamos este KI acá arriba, este nos va a dar igual a 0.9636. Bueno, eso es lo que dice la teoría. Vamos a ver si esto de verdad funciona. Entonces ya tenemos el valor de KP, que es 0.9636, y el valor de KI, que es 52.13. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos al Simulink a armarlo. Ahí tenía uno nuevo.
Ya está. Ya, entonces sacamos la... Permítanme, comparto. Y ahora sí, sacamos una función de transferencia. Y le ponemos por aquí. Ok. Bueno, voy a poner aquí las letras KPKI nada más para que... Para en la línea de comandos declarar lo demás, ¿no? Y aquí es 1-0. 1-0. Ya. Entonces ahí tenemos el controlador. Ahora hay que poner el comparador. Y le ponemos por ahí. Entonces declaremos en la línea de comandos. Aquí declaremos los valores KPK, ¿no? Entonces KP va a ser igual. Ya tenemos igual a 0.9636. Y KI va a ser igual a 52.1324, ¿no? Ahí está, 52.1324. Ya, ahí está. Y ahora le damos play. Bueno, está en 9, ¿no? No es 9 voltios, está en 9 radianes por segundo. Acuérdense que, bueno, en este caso el nominal es 17, bueno, digamos 18, no aproximando, que era 17 algo. Digamos que el nominal es 18, no puedo llegar al nominal. Aquí le he regulado en 9 y se ve bastante bien, ¿no? Vamos a ponerle, y antes de 0.2 debería estar llegando. Acuérdense que esto se estabilizaba en 0.5, antes de 0.2 está bastante bien. Si vamos en miras a lo que sería un control digital, bueno, en el microcontrolador lo vamos a poner en 0.01 para poner un tiempo de muestreo. Y podemos ir variando aquí los tiempos de, perdón, el set point, ¿no? A dónde queremos llevarlo. Acuérdense que esto ya no es voltios, sino son radianes por segundo. A dónde le queremos llevar al motor. Entonces veamos, ahí ya se ve bastante mejor. Tenemos este pico. Necesitamos ver la masa, es decir, la entrada de voltaje que recibe el motor. Y ver si no estamos locos. Entonces, bueno, se ve bastante bien porque como el motor es de 9 voltios, le estamos dando 12, creo que vamos a, de cierta manera, estamos forzándolo, ¿no? Con esa estrategia, miren. Claro, porque si se estabiliza a 0.5 y queremos que arranque mucho más rápido, llevarlo mucho más rápido al set point, entonces obviamente tenemos que sacar energía y vamos a forzar el régimen de trabajo de ese motor. Si le queremos ayudar un poquito a ablandar esos golpes, entonces filtro de entrada, ¿no? Función de transferencia. Calculamos el 0, es decir, despejamos, igualamos el numerador a 0, despejamos y ese va a ser el polo del filtro. Entonces, lo que decimos aquí es que esto va a ser igual a KI sobre KP. No, KI sobre KP. Y aquí tendríamos 1 sobre KI sobre KP. Así, KI sobre KP. Hagamos un poco más pequeño. Llamémosle esto filtro. Este es un filtro. Este no es de ese motor. Este es controlador. Y ahí está el comparador. Y ya tenemos. Vamos a ver. Entonces, acuérdense que superábamos los 9, ¿no? Ya, aquí todavía superamos los 9, pero ya no es tanto. Ya nos llegamos a los 12, ¿no? Hay que tener con mucho cuidado. ¿Por qué sucede esto? Porque el tiempo que le estamos exigiendo para que arranque es mucho más rápido, ¿no? De lo que él llega a sus características nominales. Es decir, ahora sí, si le ponemos ahí, que arranque, por ejemplo, ahí, que vaya a su valor nominal. Entonces, fíjense que en 0.5 le está. Y nosotros estamos haciendo un control en 0.2. Entonces, le estamos exigiendo, obviamente, más de sus características nominales. ¿Okay? Y obviamente vamos a influir.
Ahora, ¿qué podemos hacer aquí para proteger al motor? Acuérdense que nuestro motor es de 9 voltios. Entonces aquí lo que se puede poner es un saturador. Entonces, vamos aquí donde dice discontinuous y sacamos un saturador. Ya, esto es de 0 a 9. Ojo que solo, como es control de velocidad, no hay ningún lío, ¿no? Es control de velocidad, entonces vamos a tener voltajes positivos nada más, ¿de acuerdo? Porque es control de velocidad, entonces, ¿qué es la velocidad? O hay, no hay nada más. Si vamos a hacer cambio de giro, simplemente se cambia la polaridad, pero sigo enviando en magnitudes positivas, ¿de acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos 9 y aquí ponemos 0, si queremos proteger al motor. Ahora, esto va a provocar que no cumplamos exactamente con la lógica, la estrategia de control, porque aquí miren, va a haber un golpe, ¿no? Perdón, una saturación bastante grande, entonces no vamos a llegar necesariamente a cumplir con uno de los tiempos. ¿De puede ser el de la rampa, puede ser el S, por lo general es el TS que no se cumple cuando se utiliza este tipo de saturaciones. Pero este tipo de saturaciones son necesarias para que nosotros podamos proteger al motor y no le enviemos voltajes muy altos. Ya. Bueno, aquí estaría la simulación de esa protección que se está haciendo, ¿no? Ok, chicos, luego del break hacemos el modeling de loop.
Bueno, seguimos, chicos, hay que seguir. Entonces, miren, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esto por un modelo físico y reemplazar otra vez, ¿no? Lo voy a hacer esto en microcontrolador. Entonces, no voy a armar el regulador controlador físico. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la planta por un modelo físico. Ya, entonces vamos a Electronics y sacamos un DC motor, ¿no? Tenemos actuadores y saco un DC motor. Ya. Entonces, doble clic. Vamos a ver qué necesitamos para esto. Miren, si lo vamos a hacer por el sistema equivalente, necesitamos la resistencia de la armadura, la inductancia de la armadura. Ya. Y bueno, aquí vamos a especificar este valor que sería el KE, ¿no? Este sería el KE. Podemos hacerlo por el KE o podríamos hacerlo por el KM del motor. Podemos dejarle por el KE. Este será el KE. Y no vamos a cambiar nada. En el mechanical esta será la inercia del motor. Y lo demás no nos interesa, no vamos a cambiar nada más. Luego es un motor que tiene simplemente una inercia. Y pongámosle, ¿no? Kilogramo metro cuadrado. Aquí no sé, aquí es ohmios. En el sistema internacional sí, en Henry también. Aquí en el sistema es voltios. Perdón, entonces pongámoslo en radianes por segundo, ¿no? Sería el KE. Podemos especificar ese o la constante mecánica, si queremos especificar el KM. Ahí está el KM o el KE. Si estamos en el sistema internacional, da igual. ¿No? Da igual si pongo la constante mecánica o si ponemos la constante electromecánica, da igual. Si hacemos en el sistema internacional, ¿de acuerdo? También podemos hacerlo especificando los parámetros que por lo general vienen en el motor, ¿no? Entonces tendríamos que especificar el torque, el stall, tau stall. Que eso viene en non-load speed, la velocidad de omega NLS, non-load speed, el voltaje de alimentación, que es el U control o el voltaje de entrada, ¿de acuerdo? Y mechanical, pues lo mismo sería, ¿no? Esto tendríamos que especificar que vienen en los datos del motor. Sea cual sea, pues, o esto lo vemos en una tabla, o si lo hacemos por este, o si nos dan esto también, tendríamos que ver cuál sería la velocidad ya bajo carga. Bueno, esto es un poco más difícil que nos den estos datos. Podemos utilizar el circuito equivalente o podríamos utilizar o por el circuito equivalente. Por cualquiera de los dos tenemos que obtener el modelo. Sea la forma que vamos a utilizar, nos toca calcular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar primero. Bueno, vamos a poner la pizarra. Y la idea es que luego que reemplacemos este modelo físico, pues obtener los mismos resultados que tenemos arriba. Y así pasaremos del 1000. ¿De acuerdo? Pasaríamos del 1000. Bueno, lo vamos a dejar así. Esos parámetros habrá que ingresar luego. Sí, les voy a pedir, porfa, que ustedes tengan a la mano su cuaderno de actuadores para que se acuerden algunos parámetros que voy a poner. ¿Ya? Entonces, miren. Bueno, vamos a escribir la ecuación, el modelo matemático del motor DC. Entonces, veamos. Decimos que por la parte mecánica tenemos la velocidad, que es proporcional a la corriente. Entonces decimos que en la parte de arriba, ¿no? En la parte mecánica J por alfa, la inercia por el alfa, la aceleración angular. Decimos que esto es igual a la constante mecánica del motor por la corriente que circula en el circuito. ¿No es cierto? Eso decimos que es el torque electromecánico prácticamente del motor. Ya, en otras palabras decimos que J omega punto va a ser igual a Km por la corriente
O como se acostumbra a escribir de manera general, omega punto va a ser igual a la constante mecánica por I dividido para J. Aquí a veces ponemos uno que sería la constante del damping o el desgaste por la velocidad, ¿no es cierto? Pero no, perdón, por la velocidad no, punto, no por aceleración. ¿Ok? Pero si asumimos que está nuevo el motor, tiene una buena lubricación en los rodamientos, entonces esto prácticamente pasa a ser cero, ¿no? Entonces este le pasamos a ser cero. Ya, si no tendríamos que poner aquí más beta por omega dividido para J. Bueno, en este caso vamos a suponer que este es nuevo, está bien engrasado, no hay ningún problema. Ya. Luego viene el circuito eléctrico. Ok, el circuito eléctrico que nos dice que la corriente por la derivada, perdón, que LA, la inductancia por la derivada de la armadura, ¿no? Por la derivada de la corriente dividido, bueno, con respecto al tiempo va a ser igual. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que será igual al voltaje EMF, ¿de acuerdo? Bueno, menos, ¿no? Voy a ponerle el primero así, va a ser igual. Entonces, a la entrada, que se conoce como el voltaje de control, menos, y aquí tendríamos que escribir el voltaje EMF. Me sale muy bien ese, hagámosle así, menos EMF, ¿de acuerdo? Y menos la caída de tensión en la resistencia, ¿no? Es la parte del circuito eléctrico que tenemos acá. Luego sería la, pongámoslo aquí abajo. Sería la caída de tensión aquí, la caída de tensión aquí, y este UI que por lo general se le conoce como U-control, ¿no? Que es el voltaje que va a controlar la rotación de ese motor, que es lo que nos dan de dato, justamente es este voltaje nominal que les llamamos U-control. Ok, ya, y eso nos da un dato. Ahora vamos a ver qué tenemos. Bueno, escribamos esto de mejor manera, esto va a ser igual a U-control, que esos son los 9 voltios con los que voy a alimentar el motor, menos, recuerden entonces que esto es proporcional a la constante eléctrica o electromecánica del motor por la velocidad, es este voltaje menos RA por I. Listo. Entonces aquí tendríamos que escribir que I punto va a ser igual al voltaje de control dividido para LA menos KE dividido para LA por omega menos RA sobre LA por I. Si escribimos la ecuación del motor, vamos a tener que omega punto para el control de velocidad, ¿no? Se vería así, porque también podemos escribir para el control de posición. Y I punto va a ser igual a U control sobre LA menos KE sobre LA, omega menos RA sobre LAI. Bueno, nosotros en vez de esto lo que usamos fue nuestra planta que decía K ganancia sobre tau M S más 1. Okay, reemplazamos todo eso por uno de primer orden porque queríamos hacer el control de velocidad. Entonces, chicos, lo que queremos ver es que si de verdad esta dinámica se parece a este de aquí, y si nuestro sistema de control que controlaba esta dinámica bastante simple que tenemos aquí, ¿verdad?, controla esto, entonces ya pasamos del 1000. Pero necesitamos calcular algunas cosas. Entonces, bueno, la constante electromecánica se calcula de la siguiente manera. Esto va a ser igual al voltaje nominal, ¿de acuerdo? Va a ser igual al voltaje. Acuérdense que decíamos que el voltaje EMF va a ser igual o es directamente proporcional a KE por omega. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros logramos mover a las velocidades nominales mecánicamente, le ponemos en el eje del motor. Supongamos que aquí así está el motor, ¿ya? Va a ser pequeñito. ¿Okay? En este eje yo pongo una manivela. Este es el EMF, ¿no? En este eje ponemos una manivela y le damos vueltas, ¿de acuerdo? Y si llegamos a las velocidades nominales, es decir, a 170 RPM, entonces aquí el voltaje debe ser de 9 voltios. ¿De acuerdo? Entonces yo tranquilamente podría escribir que
en vez de EMF va a ser igual a U control, o el voltaje de entrada va a ser igual a KE por omega en las velocidades nominales. De tal manera que yo puedo calcular KE como el voltaje de entrada, el voltaje de control dividido para las velocidades nominales. Y eso sí me dan, entonces me dicen que el voltaje es de 9 voltios dividido para los 170, obviamente en revoluciones. Aquí está. Ustedes tienen que cambiar a radianes por segundo. Esto es en RPM. Tienen que cambiar a radianes por segundo, ¿no? Nos dan en RPM, eso ustedes deben cambiar a radianes por segundo. Bueno, sea como sea que ustedes lo hagan, esto va a ser igual a 0.5. No es que sea como sea, ustedes tienen que cambiar necesariamente a radianes por segundo, eso les dejo de tarea, y les va a dar este valor. Si no hacen eso, chicos, el modelo matemático no va a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque la siguiente ley, lo que voy a escribir aquí, únicamente funciona si todo está en el sistema internacional. Entonces yo voy a escribir que KE es igual a KM. Y esto únicamente funciona si están ustedes en el sí. Bueno, eso les habrá dicho el profe en actuadores, pero esto únicamente funciona ahí. Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan esto. Y este valor nos va a dar en radianes. Entonces podemos escribir aquí de una vez que Km va a ser igual a 0.5056, pero esto ya en el sistema internacional. Acuérdense que las unidades para el Km en el sistema internacional son Newton por metro sobre amperio. Solo ahí, y acuérdense que este es voltios sobre radianes por segundo. Solo en ese caso, solo si estamos en el sistema internacional, estos dos tienen a ser igual. A pesar de que están en diferentes dimensiones, miren, pero tienden a ser igual. ¿De acuerdo? Solo si estamos en el sistema internacional. Ya. Cualquier otra cosa, me encargo yo mismo de ponerles cero. Ok, la resistencia sale de igual manera, ¿no? Entonces la resistencia de la armadura va a ser igual a la constante mecánica, o pueden poner la constante eléctrica, ya que es igual, por el voltaje de control dividido para el torque de Stall, ¿no? El torque de la entrada en los nominales Stall. Bueno, esto sale más bien de una relación que dice que el torque del Stall o el torque de arranque va a ser igual. Y conocemos la constante mecánica del motor, conocemos el voltaje de entrada y esto dividido para la resistencia. Entonces, miren, sabemos, ¿no es cierto?, que el torque es igual a Km por I. Eso sabemos. En los nominales, es decir, ya cuando estamos en las velocidades, en las altas velocidades, entonces sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. ¿De acuerdo? Ya, de esa relación sale esto que vemos aquí. ¿Ok? Ya. Entonces, RA va a ser igual. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a 0.5056, que ya calculamos por los 9 voltios dividido para el torque del Stall. El torque de arranque, que eso lo tenemos aquí, que es 50 newton centímetro. Otra vez eso tienen que llevarlo al sistema internacional, si no, esto no va a funcionar. 50 newton por centímetro, eso ustedes tienen que cambiarlo a newton por metro. ¿Ok? Ya. Una vez que hacen esto, van a obtener que la resistencia de las bobinas de ese motor son igual a 9.0.99 ohmios. Ya, ahora, algo que no, por lo general no dan, pero envían en una tabla, es la inductancia. Y si no dan, nos toca hacer cálculos, hacer ¿cómo se llama esto? Un banco de pruebas para obtener LA y J, o con técnicas de identificación de sistemas, ustedes obtienen LA y J, ¿no? Entonces LA, pues por la técnica que sea lo que ustedes quieran, pues este es 0.47 Henrys. Okay. Entonces vamos a ver qué nos queda por determinar en el modelo matemático. Tenemos KM, J que nos dan, ya está. El U de control que nos da LA que ya tenemos, KE ya tenemos, LA ya tenemos, LA ya tenemos. Entonces ya tenemos todos los parámetros del motor.
para poderlo reemplazar dentro de nuestro circuito. ¿De acuerdo? Y con eso ya tendríamos un modelo físico de nuestra planta de primer orden. Ahora tenemos que ver si nuestro regulador controla, o nuestro controlador controla de la misma manera que controla la planta. Ok, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a MATLAB a escribir los parámetros que habíamos calculado. Entonces empezamos, ¿no? Decimos que cae. Profe, Dime. de dónde obtuvo LA? Eso les digo, miren, LA se obtiene de dos formas. Por lo general, cuando tienes un pasaporte de un motor, o sea, la hoja de datos de un motor, hay una curva que te indica corriente y cómo va variando el LA. Entonces uno toma los datos de ahí, más o menos pensando en qué corrientes máximas uno va a trabajar por el tipo de el espesor de la bobina, el número de vueltas de la bobina, y eso te pone en una tabla cuando uno adquiere y se baja la hoja de datos de un motor. Si no tenemos esto, lo que nos toca hacer es lo siguiente. Tenemos los datos de entrada del motor, los obtenemos mediante un encoder, y utilizando técnicas de identificación de sistemas se obtiene el LA. ¿De acuerdo? Entonces el LA no es que simplemente los da. La otra es hacer un banco de pruebas, le damos corriente, obtenemos la salida de la impedancia afuera, medimos la resistencia de las bobinas con un multímetro, ¿de acuerdo? Con la corriente y el voltaje de entrada, haces la diferencia y ya tienes la impedancia del circuito. Le quitas la resistencia y ya te queda la inductancia. Son técnicas que se hacen, ¿no? En el caso este que yo les muestro ahorita, yo lo que hice fue con un encoder, leí el modelo, perdón, los datos de la velocidad del motor y con la técnica de identificación de sistemas obtuve el LA. ¿De acuerdo? Eso es algo que toca necesariamente hacer o calcular. Ahora, existen en el Internet, ustedes ven su motor y se meten en el Internet a ver las características de motores parecidos. Por lo general, por las dimensiones que tienen los motores y por las velocidades nominales, te puede robar el de un LA con las mismas características, por ejemplo, de velocidad nominal y torque de arranque. Se puede uno robar, porque las construcciones no van a variar mucho, ¿no? Es decir, van a utilizar una bobina del mismo espesor, por lo general van a dar el mismo número de vueltas para hacer la bobina del motor, entonces se puede uno robar. En este caso, como les digo, yo lo hice así, con identificación de sistemas. Si nos queda tiempo, bueno, sí voy a hacer que nos quede tiempo para hacer una práctica de identificación, ahí hacemos eso del LA, ¿ya? Entonces, bueno, metamos KM igual a 0.5056. KM le ponemos igual al KE, a pesar de que se puede usar el uno o el otro, pero bueno, de todas maneras, le ponemos así. Ya. Y RA, Profe, dime. estamos viendo la tablet, por si acaso. Perdón, perdón, perdón. Y ahora sí, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? KE es igual a 0.5056, lo que calculamos. KM, KE, a pesar de que no vamos a usar, podemos usar el uno o el otro, en el sistema internacional vimos que los dos son iguales, ¿no? Ya, RA es igual a 9.09, 0.99. LA, por la técnica que se obtenga, 0.047. Y J, que ya lo habíamos puesto, pero arriba está en la tabla, J es igual a 0.0023. 0.0023. Este también es otro parámetro que no generalmente se lo entregan. También vienen en tablas en los datos del motor. Pero por lo general no lo entregan porque
bien, si luego uno lo pone una reducción, luego pone un sistema de poleas, luego pone uno algún actuador, un brazo robótico, entonces esta J va a depender de a dónde vamos a querer conectarlo y toca calcular en base a eso. Otra vez se puede utilizar técnicas de identificación de sistemas o también se puede hacer un banco de pruebas. ¿Qué se hace con un newtómetro? Se le empieza a jalar un poco al eje del motor, ¿de acuerdo? Y ya que le empieza a dar revoluciones, pues se mide esa inercia. Y, bueno, ustedes habrán hecho esas prácticas en física, cómo determinar la inercia de rotación. Bueno, es de rotación siempre. Ya. Voltaje de control o de control, no sé cómo le puse, o control es igual a 9 voltios, ¿no? 9 voltios. Ya. Creo que tengo todos los parámetros del motor. Ya, doble clic, RA, LA. Aquí lo había puesto por el EMF, KE. Ya. Ahora, ojo chicos, si es nuevo, esto lo pueden hacer normal, tranquilos. Si ya su motor está ahí usado unos cuantos años y no le han dado mantenimiento, es mejor en este modelo matemático utilizar el KE, porque el KE siempre se va a mantener como esa relación de la nominal versus el voltaje de entrada. Que el voltaje de entrada yo puedo medir con multímetro cuánto le di y la nominal, la velocidad angular, pues con un encoder yo ya sé cuánto es. En cambio, en el otro va a ser un poco, va a cambiar dependiendo de si el torque de arranque se mantiene el mismo, puede variar dependiendo del desgaste que tenga el motor. Ok, pero bueno, consideremos las condiciones ideales que siempre le están dando mantenimiento a ese motor y lo dejamos así. Y ya creo que está todo. Chequemos en el sistema internacional, eso nunca se olviden de hacer, checar siempre que esté en el sistema internacional. Apply y OK. Ya, aquí está el motor. Bueno, ahora sí vamos a sacar los periféricos para poder conectar el regulador. Entonces, sensors. No, vamos acá donde dice mechanical, acá arriba, en mechanical vamos a sacar el sensor de rotación, ¿no? Ideal de rotación, ¿dónde estás? Acá arriba, aquí, por acá. Ya. Hagámosle un flip de arriba abajo. Ya. Y mechanical en mecanismos. Esto está en elementos rotacionales. Sacamos la referencia. Ya. Ahora electrical. Entonces acuérdense que el voltaje va a venir acá del controlado. Entonces necesitamos de electrical sources. Vamos a sacarnos una fuente de voltaje controlada. Ponemos ahí. Ahí está. Y luego vamos a sacar de electrical elements una electrical reference. Ya. Vamos entonces a utilities y vamos a sacar un solver configuration. No se olviden de esto. Ahí fue. Más abajo. Y aquí tenemos que poner el bloque o los bloques de esos, ¿no? En un caso physical a Simulink. Acuérdense que es control de velocidad, por eso el omega, ¿no? El A de ángulo, velocidad, y acá tenemos el Simulink a físico. Entonces aquí le tenemos así. Ya. Bueno, por ahí estamos bien. Vamos a sacar un scope. Y acá tenemos que copiar todo esto. Que tenemos ahí. No olvidar del saturador, ¿no? Y pues aquí le ponemos el saturador.
Cruzamos los dedos y ya. Ajá. Algo puse mal. LA, LA. LA no creo que declare, ¿no? No es L, sino es LA. Ya. No, este es el anterior. Mm. Pongamos, de una vez declaremos. No hace falta que hagan esto yo porque pueden poner cualquier valor, pero aquí seleccionen este de acá. ¿Ok? Aquí porque yo declaré me está diciendo no encontramos eso. Puedo poner cualquier valor, no le va a parar bolas y aquí ponemos eso. Pero ya que lo declaré, entonces podemos también hacerlo por esto. Entonces, taus tal. Eso está en el pasaporte de los motores. Siempre es el torque de arranque, ¿no? Está el torque, pongámoslo acá. Entonces, bueno, ese siempre es un dato, ¿no? Taus tal. Y le ponemos ahí el valor. Dejen ver, teníamos 50 newtons metro. Déjenme ver, si nos deja aquí elegir newton metro, newton centímetro, no, entonces nos toca cambiar esos 50 newton metro a newton centímetro. Entonces voy a ponerle cualquier valor, no importa. Este sí nada. No. Pero va a funcionar con este de acá, ¿no? Con ese ahí. Ya ahí está, chicos. Entonces, miren. El controlador con el modelo físico, pues está. Vamos a ver si compartimos los resultados y si nos dan lo mismo. Profe, una pregunta, ¿cómo le configuró la saturación? 0,9, ¿no? 0,9. 0,9. Ok. Porque el motor en nominal tiene 9 voltios, ¿no? Si le damos más, pues podemos llegar a lo que más. Y ya, dámosle de 2. Channel 2, dámosle de 2. Ay. Vente por acá y vente por acá. Ya, entonces miren, ahí están los dos sobrepuestos, por eso no se los ven, porque son exactamente el mismo. Es decir, con esta dinámica y esta dinámica, pues lo voy a lograr. ¿De acuerdo? No importa con cualquiera de las, con cuál de las dos yo haga, pero con las dinámicas lo voy a lograr. Ahora, cambiemos, voy a hacer, por ejemplo, un tip para que ustedes vean. Hoy sí no tengo ganas de pensar. Es fácil, ¿no? La conversión de Newton a metro. Pero chicos, si van a dar el complexivo, al menos para que sepan. ¿Sí? Newton centímetro a Newton metro. Ya. Entonces, igual con el RPM. Si van a dar complexivo, bueno, aprovechen ahorita que tienen que dar en casa. Ya. Entonces, miren, cuando pasa esto, es decir, cuando ustedes ven que el controlador con la dinámica, con su modelo matemático, acuérdense que el modelo matemático va a tener muchas, es al revés. ¿Cuánto era? 50, ¿no? Ya, entonces, bueno, este es fácil, ¿no es cierto? Y el otro tienen que hacerle con el
RPM hacia radianes, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle ahí 0,5. Con cualquiera, podrían copiar y pegar abajo y poner en otro sistema, ¿no? En esta de aquí, en esta tau stall. Y omega ns, on load speed, o omega lns, nls. Ya. Y acá le voy a poner el tau stall, ¿no? Vamos a poner el tau stall, 0.5. Y el omega nls va a ser igual a 170, pues lo mismo hacemos, ¿no? Vamos acá. RPM es tu rad por segundo. Y ya. Entonces ahí le meten. Le cambiamos, ¿de acuerdo? Y la idea es que sea cual sea el modelo que vamos a utilizar, independientemente de los parámetros con los que ustedes van a trabajar, por ejemplo, en nuestro caso era 170, debe darnos 17 algo. Y ahí abajo nos dicen el factor de conversión. Convertimos. Ya. Y esta será nuestra velocidad nominal, ¿no? Entonces le podemos poner aquí que el omega NLS. O hacen el ejercicio de la conversión de los segundos a de los minutos a segundos. Ya. ¿Qué pasó ahí? Y ahora sí. Entonces vamos al modelo, elegimos la otra forma, y ahí está. Y debería darnos lo mismo, ¿no? Está, no, pues no. Ya por ahí metí algún valor muy pequeño, ¿no? Ah, aquí. Entonces es radianes por segundo. Bueno, pude haberle puesto en RPM si teníamos en consideración las dimensiones, ¿no? Y ahí están los dos, ¿no? Aquí están los dos resultados, se ven bueno, son igualitos, entonces le podemos dar un check al 1000. Eso quiere decir que hemos hecho bien el modelo y nuestro controlador va a poder controlar esta dinámica al igual que controla esta dinámica, ¿no? Entonces fíjense que siempre hay que tener en cuenta las restricciones que se hacen en los modelos, por qué lo hacemos, y luego verificar con un modelo bastante parecido a lo que vamos a conectar, teniendo en cuenta que esto es lo que vamos a armar, ¿no? Un motor DC con estas características, con esas revoluciones, y el controlador, pues, que tenemos lo va a lograr. Lo que no vimos es la energía. Pero bueno, va a dar lo mismo, obviamente, porque ya, ahí está el corte también que teníamos arriba. Muchas personas también simulan en esta parte y aquí, el encoder, ¿no? Es decir, acá se puede poner el encoder para simular si la dinámica del encoder me permitiera hacer esos conteos. Pero bueno, vamos a suponer que el encoder es bastante rápido para leer estas dinámicas, los cambios de modelo, es decir, lo único que va a pasarnos es que la señal de las revoluciones se van a convertir en voltaje y aquí vamos a poder controlar el voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Hacemos check, esto pasó en 1000, si tenemos los mismos resultados que tenemos aquí arriba, le damos un check y ya pasamos del 1000. Ahora lo que nos toca hacer es el SIL.
Entonces el SIL, bueno, eso vemos la próxima clase, es convertir en código ahora esto de aquí, ¿no? Eso nos toca hacer, convertir esto y esto en código para que el sistema mantenga las mismas características de control. Ya, vamos a empezar con el otro, les voy a dejar luego una tarea, ya les subo. Y más o menos para explicarle de qué se trata. Y luego les subo el material para que lo hagan, ¿no? Ya veamos. Ya, miren, el deber va a ser el siguiente. Igual les subo la tarea, pero hoy les explico. Entonces vamos a trabajar ahora con el modelo del motor este de aquí. Entonces tenemos, que es el mismo modelo matemático que habíamos escrito arriba, ¿no? LS más RA. Ahí tenemos KM. Y aquí tenemos 1 sobre JS más B. Aquí está el rozamiento, ¿no? Que habíamos hablado. Nosotros lo vamos a hacer B igual a 0, por ahora. Pero ahora van a tener una planta más interesante, que van a tener un controlador. Aquí la salida. Ok, aquí, ¿qué tenemos? En este caso, nosotros tenemos aquí corriente, aquí tenemos torque, aquí tenemos velocidad y aquí vamos a tener posición. Entonces vamos a hacer un control de posición del mismo motor. Los parámetros ya saben cuáles son. Acá tenemos un enlace inverso que va de aquí para acá. Recuerdo que es el voltaje EMF, ¿no? Menos. Entonces aquí tendríamos nosotros el voltaje U de control, ¿no? Lo llamamos de U, algunos le llaman M. Ya. Y en el enlace inverso de posición. La posición del motor va a ser el enlace inverso. Vamos a tenerlo así. Aquí va a estar el error. Y aquí ponemos el controlador. Ahora, el controlador va a ser un PD. Aquí está la referencia, tenemos el error. Y como les decía, aquí tenemos el U o la M, que también se le puede llamar, ¿no? Ya. Entonces, LRA ya calculamos. Ah, perdón, aquí nos falta, chicos. Aquí está, KE. Aquí es KE. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular los parámetros del regulador KPD, ¿no? Que es KP más KDS. Entonces, hay que encontrar KP, KD. No importa. ¿Cuáles son los TS? Va a ser igual, menor o igual a 0.2. Y el MP tiene que ser menor o igual al 4%. ¿Ok? Ya ustedes realizan ese controlador y luego realizan la prueba 1000. Bueno, lo único que tiene que copiar es el bloque, meter el controlador que acabamos de hacer y ya está. Como este tiene un 0, lo mismo hay que calcular el filtro de la entrada, ¿no? Entonces, de manera general, tendríamos aquí la R, tendríamos que poner el filtro. Aquí está la comparación, aquí está el controlador, que es el PD que ustedes van a calcular. Aquí está la planta, que tiene control de posición. Aquí tenemos teta. Y ya, entonces aquí tendríamos la referencia, aquí tendríamos el error, aquí tendríamos un M. En este caso, nosotros tenemos que esto es la planta, ¿no? Todo esto de aquí es la planta. Este será el GPS. Entonces, este es un control de posición del mismo motor que hicimos. Simplemente como vamos a controlar la posición, pues le hemos aumentado un integrador. Esta posición se realiza en el plano XY. No, en el plano XZ. Sí, donde no afecta la gravedad. Ok, en el Y nos va a afectar la gravedad, así que cuando afecta la gravedad es otro control.
Cuando no afecta la gravedad, entonces basta con este control y podemos hacer el control de posición del motor. ¿Ya? Bueno, chicos, ahí terminamos. Nos vemos el día miércoles. Profe, perdón, ¿puede bajar un poquito? Ahí. Gracias. Ya. El filtro, miren, es fácil encontrar el filtro este, ¿no? Porque hay que igualar ese KP más KDS es igual a 0. Entonces decimos que el S va a ser igual a menos KP sobre KD. Ya tenemos el polo del filtro, ¿no? Para hacer este filtro. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tendrían ustedes un sistema de control de posición del motor. Con filtro de entrada. Ya. Bueno, chicos, hasta el día miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Luego. Pero, profe. Hasta luego, chicos.